A mediados del siglo XIX, Francia vivió una de sus épocas más memorables, en la que nuevamente se convirtió en un poderoso imperio. Este imperio será conocido como el Segundo Imperio Francés, un imperio que pasó a la historia por demostrarle a sus contemporáneos europeos que las fuerzas del liberalismo y el nacionalismo podían ser utilizadas para reforzar el poder de los gobiernos autoritarios. Para la construcción del Segundo Imperio Francés fue fundamental la figura de Luis Napoleón, quien era familia del antiguo emperador francés Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón incursionó en la política de Francia luego de la Revolución de 1848. Poco tiempo después, consiguió ser elegido presidente de la República Francesa. Pero, a pesar de esto, muchos políticos lo consideraban un líder insignificante, que había ganado las elecciones únicamente por su nombre, es decir, por ser familia de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, esto no era cierto, pues realmente Luis Napoleón era un político inteligente y astuto, que fue capaz de comprender las fuerzas populares de su tiempo, y gracias a eso, poco a poco, fue fortaleciendo su poder personal. Durante 3 largos años, el presidente Luis actuó con astucia para ganarse el apoyo del pueblo francés. En el año 1851, le pidió a la Asamblea Nacional modificar la Constitución para poder reelegirse, pero la Asamblea rechazó su petición, así que decidió movilizar a sus tropas para tomar el control del gobierno. Luego de esto, restauró el voto universal masculino y organizó unas elecciones para modificar la estructura del gobierno francés. En estas elecciones, Luis Napoleón obtuvo una aplastante victoria. Con más de 7 millones de votos a su favor, fue elegido presidente por 10 años. Tan solo un año después, el presidente Luis organizó unas nuevas elecciones, esta vez para pedirle al pueblo la restauración del Imperio francés. Unas elecciones en las que la gran mayoría de los electores votaron a favor de la restauración. De esta manera, en el año 1852, Luis Napoleón obtuvo el título de emperador, adoptando el nombre de Napoleón III, y así comenzaba oficialmente el Segundo Imperio Francés. El imperio de Napoleón III, claramente, fue un gobierno autoritario, que, de cierta manera, continuó con el legado del primer imperio napoleónico. Como jefe de Estado, Napoleón III controlaba las fuerzas armadas, la policía y el servicio civil. Solo él podía introducir legislación y declarar la guerra. Has dormido mucho, cariñito. Ahora quiero un poco de atención. ¿Dónde estás? No me abandonarás, ¿verdad? Fuiste tan amable con... Aunque existían instituciones representativas cuyos miembros eran elegidos a través del sufragio masculino universal, estas tenían poderes limitados, ya que no podían iniciar legislación ni afectar el presupuesto. Los primeros años de gobierno del nuevo emperador fueron muy exitosos, debido especialmente a sus políticas económicas. Napoleón III estaba convencido de que el gobierno debía utilizar sus recursos para estimular la economía nacional y fomentar el crecimiento industrial. Así que decidió aplicar una serie de subsidios gubernamentales para fomentar la construcción de ferrocarriles, puertos, carreteras y canales. Como resultado, las más grandes vías férreas francesas se construyeron durante su gobierno y se produjo una importante expansión industrial, tanto así que la producción de hierro del país se triplicó. También, el emperador, en su preocupación por disminuir las tensiones sociales del país, proporcionó servicios médicos gratuitos para los trabajadores y llevó a cabo un programa para mejorar sus viviendas. Además, se propuso reconstruir la ciudad de París. Así, el París medieval de calles estrechas y viejas murallas fue reemplazado por un París moderno, con anchos bulevares, edificios espaciosos, plazas públicas, un nuevo suministro público de agua y alumbrado de gas.
Pero, en la década de 1860, la oposición a algunas políticas del emperador creció de gran manera. Ante esta situación, Napoleón III se mostró dispuesto a liberalizar su régimen, legalizando los sindicatos y permitiendo su derecho a huelga. Incluso les otorgó más poder a las instituciones legislativas y mayor libertad a los candidatos de oposición. Gracias a esta política de liberalización, el gobierno se fortaleció, pues todo esto les ayudó a controlar las tensiones políticas del país. Por otro lado, la política exterior de Napoleón III no fue tan exitosa como su política interna. Al contrario, serán sus fracasos en el exterior los que llevarán al debilitamiento de su imperio. En el año 1861, Napoleón emprendió una aventura imperialista en México, buscando asegurar los mercados mexicanos para los productos franceses. El emperador mandó tropas francesas a México, aprovechando que este país estaba atravesando una situación muy inestable, debido al enfrentamiento de los bandos conservadores y liberales mexicanos. Unos años después, Napoleón III envió al archiduque Maximiliano de Austria a las tierras americanas, para que se convirtiera en el nuevo emperador de México. Sin embargo, su reinado fue breve, pues una vez que las tropas francesas fueron necesarias en Europa, Maximiliano quedó desprotegido, convirtiéndose en un emperador sin ejército. Pronto, las fuerzas liberales mexicanas lo derrotaron y ordenaron su ejecución en junio de 1867, una ejecución que significó un duro golpe para el prestigio de Napoleón III. Poco tiempo después, el Segundo Imperio francés sufrirá un golpe definitivo durante la Guerra Franco-Prusiana, un conflicto que enfrentó a los franceses con los ejércitos de Prusia entre los años 1870 y 1871. En esta guerra, el ejército de Napoleón III fue aplastado por el poderío militar prusiano, quienes incluso tomaron como rehén al emperador francés. Tras su captura, Napoleón III fue depuesto de su cargo por los políticos franceses que se le oponían, quienes rápidamente declararon el inicio de la Tercera República. Y así llegaba el final definitivo del Segundo Imperio francés. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.